Amigos aldeanos y aldeanas, bienvenidos a un programa más de Aldea Financiera. Hoy tenemos el honor de entrevistar a Javier Cepeda. Él nos está presentando su libro Cómo salir de jodido empresarialmente, y lo pone entre paréntesis porque, bueno, pues no nada más es un tema de situación personal, sino que también es un tema de situación empresarial. Hoy nos va a platicar exactamente de qué va el libro. Ya lo presentó en la Feria Internacional del Libro, ahora lo está presentando aquí en Guadalajara, capital mundial del libro. Es un año lo que le duró al Ayuntamiento de Guadalajara y bueno, pues la oportunidad se está dando el día de hoy. Vamos a ver qué es lo que nos platica Javier Cepeda. Bueno, muchas gracias, Javier, por tu tiempo y por compartirnos pues una parte de lo que ya plasmaste en tu libro Cómo salir de jodido empresarialmente. A ver, por ahí hicimos algunas preguntas al público de Aldea Financiera en redes sociales y algunos de ellos ya nos decían, a mí me gustaría saber si él cree en esta frase que hemos escuchado mucho, el pobre es pobre porque quiere. ¿Tú qué piensas de eso? Hola Ale y a todos de Aldea Financiera, qué gusto poder estar aquí. Al contrario, fíjate que coincido, la persona decide mentalmente dónde está y dónde quiere estar. Porque a lo mejor una siguiente frase sería, dicen que la riqueza no te da la felicidad. ¿Las has escuchado? Sí, muchas Pero veces. tampoco la pobreza. Ajá. Y entonces nosotros mismos somos los responsables de a lo mejor del proyecto más importante que queremos hacer, dónde queremos estar, en cuánto tiempo queremos estar. Me queda claro que hay situaciones y hay aristas que en ocasiones no permiten que las personas se desarrollen con una agilidad mucho más rápida que las que quisiéramos, pero definitivamente las personas sí somos responsables y capaces de decidir en dónde queremos estar. Ok, entonces podríamos hablar de un tema de individualismo, es decir, lo que hagas por ti se reflejará en consecuencia para ti y los tuyos. Totalmente, porque al final de cuentas, si yo me planteo, imagínate a una misma persona en una línea paralela de vida que decide estudiar, la que decide no hacerlo, que decide emprender, la que decide no hacerlo, la que decide avanzar y desarrollar un proyecto, independientemente cuál sea, profesional, personal, laboral, etcétera, y la que decide no hacerlo. O sea, la misma persona, dependiendo de las decisiones que pueda tomar, es la que va a generar un resultado próximamente en su vida. Y de hecho, yo decía en la presentación de mi libro, hay una frase muy sabia que mi padre me dijo antes de morir, y es, hagas lo que hagas, el tiempo va a pasar. Solamente tú decides cómo quieres que pase. Tú decides estudiar o no, tú decides trabajar o no, tú decides desarrollarte o no, tú decides crecer o no. Al final de cuentas, lo que decidas o no hacer, el tiempo va a terminar pasando y muchas ocasiones vas a voltear atrás y vas a decir, ¿por qué no lo hice? O sea, pero al final de cuentas el tiempo va a pasar, solamente tú decides cómo quieres que pase. Cómo lo inviertes, ¿no? O cómo le sacas provecho de alguna manera. Totalmente. Leía tu libro, unas partes que me parecieron muy puntuales, sobre todo la manera en la que vas platicando. Tú dices que te tomó 18 años terminarlo. Me imagino que, pues por la naturaleza de la historia, sí es como ganar experiencia para luego compartirla, ¿no? Veo por ahí que, como muchos otros empresarios en este país, en este estado, las cosas no han sido fáciles. Hay que empezar, muchos de nosotros, desde abajo e ir escalando. Tú dices que empezaste vendiendo un software y luego ya se viene la cadena de obligaciones, ¿no? Y eso, de alguna manera, te impulsa a seguir adelante, a prepararte. Yo empecé a emprender hace 16 años y vendía software empresarial, cosa que hasta ahorita mi empresa lo sigue haciendo. Software para la contabilidad, para la administración, para la nómina, para que las empresas simplifiquen sus procesos y sean mucho más eficientes. Y cuando yo empecé a emprenderlo, pues la verdad creí que era muy fácil. Veía historias y conocemos historias de grandes personalidades que empezaron en una cochera y crearon grandes imperios, pero no te dicen toda la cantidad de tropiezos que te llevas. Entonces, hace 16 años empecé esa primera empresa que, por cierto, este 2023 cumple esa edad, y hoy por hoy es una de las empresas más importantes en la distribución de software empresarial en todo el país. Pero para poder llegar a eso, la verdad es de que hay un sinfín de historias y de anécdotas. Yo a los año y 9 meses
de haber empezado esta primera empresa, literal, yo estaba tirando la toalla. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que ya no estábamos vendiendo, porque no había una estrategia, no había un proceso, no había un método para poder hacerlo, y los clientes no nos compraban. Y los que nos compraban, de repente batallábamos para que nos pagaran, porque a lo mejor no sabíamos cobrar. Y de repente los ingresos... ¿Te dejabas apoyar de gente que conocía del tema de alguna manera? En ese momento no, porque uno como emprendedor es celoso y es envidioso. Uno como emprendedor quiere el 100% de nada, y eso es importante mencionarlo. Cuando eres emprendedor quieres el 100% de nada porque no has ganado nada, en vez de que pudieras pensar tener un menor porcentaje de mucho. Entonces, cuando yo estaba en ese momento, la situación se empieza a volver compleja porque los ingresos empiezan a bajar, las ventas también empiezan a bajar, los gastos empiezan a subir, la nómina, la renta, los compromisos, y dices, capaz de que realmente no sirvo para esto. O sea, a lo mejor yo no soy el emprendedor que yo creía que tenía que ser, y a lo mejor me tengo que dedicar a otra cosa. Y antes de cumplir los 2 años de vida, literal... ¿Querías tirar la toalla? La tiré. Y me bastaron 15 días para arrepentirme cuando personas cercanas decidieron ayudarme a continuar con el proyecto. Y cuando dejé ayudarme por personas que sabían más que yo, pero mi empresa se iba a convertir en lo que hoy sigue siendo el 80% de las empresas que mueren antes de cumplir los 2 años de vida. Fíjate que esto que estás platicando, Javier, me recuerda, hay muchos libros de superación personal luego de la pandemia, hay muchísimos, y por ahí recuerdo uno que decía, a ver, si tú inviertes en una pastelería y la pastelería durante un año no te da más que pérdidas, pero además hay que meterle más equipo, lana, tienes que contratar gente, es decir, como bien dices, un emprendedor pues se casa con una idea de nada hasta que empieza a ser rentable. ¿Tú aconsejarías entonces que bajo esta situación que ya te pasó, 1 año es insuficiente, tal vez 2 años sean insuficientes para poder ver los frutos de un emprendimiento? Mira, yo he analizado muchas de las razones por las cuales mueren las empresas. Y debemos hablar que no mueren las empresas, mueren los sueños de las personas. Pero he analizado la razón, y si tú entras a internet y pones en los buscadores por qué mueren las empresas antes de los 2 años de vida, la mayor cantidad de respuestas son por el tema de financiamiento, por el tema de cumplimiento de normativas, pero yo te diría que la razón principal por la cual mueren las empresas antes de los 2 años de vida es por el desconocimiento, no del qué, sino del cómo, y te lo voy a detallar. Cuando vamos a universidades, cuando vamos a instituciones de gobierno con programas de emprendedores, a incubadoras de negocio, te dicen, tienes que desarrollar un plan de negocio y tienes que desarrollar un plan estratégico y ya vas a tener tus objetivos hacia dónde quieres ir. Y te lo voy a poner así. Tú puedes ser especialista en algún tema muy particular. Vamos a poner que Ale es especialista en finanzas, pero Ale va a emprender su negocio y no es especialista en comercialización. Y a Ale le dijeron, tienes que tener un plan estratégico y un plan de negocio, y en ese plan tienes que tener un presupuesto de ventas. Ok, ya sé qué quiero lograr, en cuánto tiempo lo quiero lograr. Pero entonces dile a Ale, y ahí está el problema, dile a Ale que sepa cómo ejecutar ese plan estratégico a nivel comercial. Dile a Ale que se ponga en su oficina a desarrollar y ejecutar una estrategia, por ejemplo, de email marketing, por ejemplo, de redes sociales, y que tenga la capacidad de atraer toda esa serie de prospectos y toda esa serie de leads a través del inbound marketing, a través de un canal de contenidos, para poder analizar cuántas personas interesadas tienen en sus productos o servicios, para poder analizar cuáles fueron los canales que mejor resultaron, para poder analizar cuáles son los cambios que tendría que realizar. Dile a Ale que ejecute esa estrategia, y ahí está el problema, en que yo le puedo decir a Ale, tienes que hacer un plan estratégico, un presupuesto de ventas, ese es el qué, pero el cómo en el día a día
Ale, que no es especialista en comercialización y es especialista en finanzas, ahí está el problema de que Ale no sabe por dónde empezar. Sí. No sabe cómo ejecutar esa tarea. Es más, no conoce las herramientas, las tendencias, la tecnología, que es lo que hoy por hoy está funcionando para cumplir esos objetivos comerciales. Entonces, el problema no es el qué tiene que hacer Ale, sino que le digas a Ale cómo tiene que hacerlo todos los días para alcanzar el objetivo. Lo que está sugiriendo entonces es que nos dejemos llevar de la mano de los expertos. Totalmente, totalmente. Y es ahí donde precisamente estaría el poderle dar la vuelta a la problemática de las empresas que mueren antes de cumplir los 2 años de vida. Yo te podría asegurar que si a través de un acompañamiento con el cómo, de manera diaria, a esos emprendedores no solamente van a superar el primer obstáculo, que son los 2 años, sino que a partir de los 2 años sí van a empezar a desarrollar y crecer. Y tu pregunta sería, si dentro de 1 año o 2 años ya no me alcanzó, le tengo que seguir metiendo, vamos regresando al origen, y el origen es, ya tienes el qué, vamos trabajando en el cómo. Oye, Javier, ¿y tienes unas recomendaciones en tu libro con respecto a redes sociales y de cómo generar engagement con la gente? Y por ahí decías, a ver, primero hay que conocer a tu público, sí, pero también aguantar a los haters, sí, porque luego esos son especialistas en levantar la mano y criticar, ¿no? Y me parece bien interesante para estas generaciones que nos movemos mucho en redes sociales y que luego no aguantamos tanto. Lo que pasa es que si te lo tomas personal, ya caíste en el juego de tus haters, ya caíste en ese juego turbio, y que al final de cuentas, si te das a conocer, eso es positivo, no hay publicidad mala, hay publicidad. Y dentro de la guía, en el cuarto apartado, que es la marca personal, a través de una reputación sólida y una reputación positiva, tú vas creciendo precisamente tu marca personal, te vas dando a conocer mucho más. Gran parte del resultado de un emprendedor no necesariamente es el tema estratégico, que es muy importante, pero sino también el tema personal y el tema de la mente. O sea, si yo en este caso me dejo llevar por lo que digan los haters en redes sociales, yo en lo personal, los últimos 18 años, no hago caso de lo que se dice en las redes sociales de manera negativa. O sea, yo acepto todo tipo de críticas constructivas, pero cuando ya el tema es muy negativo, la verdad es que simplemente le doy vuelta a la página. ¿Por qué? Porque quiere decir que incluso hasta eso negativo se puede convertir en algo positivo porque vas haciendo las cosas de manera adecuada. Claro, sí, por ahí leía, y es que más o menos estamos expuestos, ¿no?, a lo mismo, y hay luego quien pues no le gusta tu trabajo y te lo dice y te va diciendo exactamente de dónde o de qué pata cojeas, ¿no? Es como el coloquialismo. ¿Y sabes qué pasa también? No necesariamente que no le guste tu trabajo, porque incluso hay personas que les gusta tu trabajo, que envidian tus resultados y que quisieran hacer lo que estás haciendo tú, y que su forma de expresarlo es una forma negativa, la frustración, quizás a lo mejor porque ellos no lo están haciendo. Entonces, yo le digo a la gente, a todos los emprendedores, a todos los empresarios como consejero, o sea, no te dejes llevar por el qué están diciendo, sino mejor guíate por el cómo tú lo estás haciendo. Claro. Y fíjate que ahora que dices guíate por cómo lo estás haciendo, hemos platicado con empresarios jaliscienses, muchos, no todos, pero muchos que han heredado las empresas, ¿no? Y luego yo les pregunto, ¿te fue fácil heredar una empresa? Porque es como que casi por imposición. Algunos se entregan a ella y le echan ganitas y van apoyándose de gente experta, en fin. Hay otros que no mucho. Aquí yo algunas veces escucho que si me ha funcionado hacerlo así 20, 30 o 40 años, así tiene que seguir. como ¿por qué tienes que venir a darme una idea diferente, ¿no? Si así funciona, ¿tú qué les dirías a esos empresarios que son de ese tipo de mentalidad? Hoy, en una globalización, en una intercomunicación literal, inmediatez que tenemos, hay diversas herramientas, tendencias, tecnologías, y que tenemos que ir con esa tendencia. Yo te diría, por ejemplo, el día de hoy, hay una tendencia a través de la inteligencia artificial que es ChatGPT, sí, y que está revolucionando la forma de comunicación, de atención, de soporte, de atención a clientes, etcétera. Y mal haría yo como empresario, por lo menos, no ver qué está sucediendo con esa tendencia y valorar si es algo apto para mi negocio.
lo peor que podría hacer es voltear a otro lado y dejar que incluso mis propios competidores fueran los que lo estuvieran aprovechando. O sea, es mi responsabilidad como empresario siempre estar en un tema de emprendurismo. Siempre tengo que emprender, aunque sea el mejor empresario del mundo, siempre tengo que emprender. Pero un tema de innovación, o sea, ¿cómo innovo? ¿Cómo genero a través de ideas innovadoras el cambio en mi empresa? Y si no, podríamos ir a empresas, Kodak, Blockbuster y Nokia, etcétera. Empresas que literal, por el simple hecho de no transformarse o estar con ideas todavía de cómo me funcionó los últimos años y así tengo que seguir funcionando, pues simplemente dejaron de funcionar. Yo creo que se dan de topes, ¿no? Cuando ven otras que se han ido adaptando, claro. Definitivamente. Hay algunos temas que antes de que se me pasen me gustaría poner sobre la mesa. El tema de los créditos. Muchos empresarios dicen, no, zafo con el crédito porque los intereses son altísimos. Creo que utilizándolos de manera correcta podrían funcionar para los empresarios. ¿Tú qué piensas? Hoy por hoy, si un empresario serio y un empresario responsable no es capaz de observar las posibilidades que tiene para acceder a créditos, es un empresario que puede crecer, pero de una manera mucho más lenta. Si yo hoy por hoy volteo y escucho las ofertas de las instituciones financieras y me dicen, está este crédito disponible para ti, con esta tasa de interés, preferencial o no preferencial, y yo tengo un proyecto ya establecido en el cómo lo voy a utilizar, cómo voy a recuperar esa inversión para poder pagar ese crédito, la mejor recomendación sería acéptalo, utilízalo, porque la mejor forma de potencializar el crecimiento de las empresas es exactamente a través del acceso a los créditos. O sea, no es malo. El hecho de acceder a un crédito no es decir no tengo. O sea, es incluso el poder diversificar lo que tengo, claro, y tener una mayor capacidad. A mí, y esto aparte es padre porque las empresas antes de cumplir los 2 años de vida, no hay quien te preste. Sí. O sea, esa es una realidad. O sea, quieres préstamos y los bancos te cierran las puertas porque no has cumplido una etapa mínima de madurez, por lo menos para poder acceder a un crédito. Hoy por hoy, si eres un empresario, y a mí en lo particular me pasa, que de repente me habla Banco 1, Banco 2, Banco 3 y me dice, ya tienes aprobado este y este crédito. E incluso si no lo tienes considerado, considéralo. Si no tienes un proyecto establecido, busca establecerlo, porque solamente así es como puedes acceder a mejores herramientas, tecnología, maquinaria, el poder crecer y desarrollar tu negocio, abrir nuevos segmentos de negocio en otros lugares. O sea, puedes acceder a muchas cosas. E incluso el propio proyecto va pagando el crédito. Sí, bueno, ese es el objetivo. Exactamente. ¿No? Hay algunos otros conceptos, Javier, que también tocas en tu libro. La empresa socialmente responsable. Algunos administradores o las nuevas adaptaciones que se le han hecho a la corriente administrativa hablan de una implementación responsable dentro de una empresa para de alguna manera regresarle a la sociedad un poco de lo que les permite hacer. No sé si todas las empresas lo adoptan como una fachada de sí lo estamos haciendo o como que de verdad lo están haciendo. Habemos de todo en la viña del Señor. Habemos empresarios socialmente responsables y habemos quienes no, y esta parte no es la que voy a juzgar, pero sí soy un creyente de que tenemos que regresar aquí en vida a la sociedad lo que la vida y la sociedad nos ha dado. Y yo soy un agradecido y un bendecido por eso, porque la verdad es de que la vida me ha dado tantas cosas, la posibilidad no solamente de liderar una empresa que insisto, o sea, me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, que a pesar de tener 16 años, sigo diciendo que es mi bebé y que no la veo como la empresa consolidada, porque nunca voy a creer que esté consolidada, porque quizás a lo mejor en ese momento me estoy confiando demasiado. Y tengo grandes colaboradores que han estado conmigo, o algunos que ya no están, personas que han trabajado directamente conmigo, algunas que ya no están. Entonces la vida me ha dado grandes cosas, pero incluso algo que no viene en el libro y que acabo de impulsar, no solamente es la empresa socialmente responsable, sino incluso te lo voy a decir a ti aquí por primera vez, la empresa emocionalmente responsable. Incluso marca registrada. Después de la sacudida de pandemia, yo creo que es algo en lo que hay que poner mucha atención, ¿no? Empresa emocionalmente responsable que cuida la parte emocional de sus colaboradores, su desarrollo personal, profesional, económico, su proyecto de vida. Mi prioridad
Desde que empecé como emprendedor, siempre ha sido el tema de la nómina de mis colaboradores. Y hoy sigue siendo la misma, porque al final de cuentas son ellos los que me permiten el crecimiento de la empresa. Y la empresa emocionalmente responsable es aquella que recibe un distintivo de nuestra parte por cuidar la emoción de sus trabajadores, las cargas de trabajo, los tiempos laborales. Incluso estamos impulsando la semana reducida, la semana compartida. ¿A qué me refiero con la semana compartida? Que los colaboradores puedan trabajar 4 días a la semana y descansar 3. O sea, hoy tenemos que entender qué es lo que busca la gente. Ya las nuevas generaciones no quieren estar 8, 9, 10 horas al día metidos en una oficina. Hoy por hoy las personas quieren esa libertad de poder desarrollar sus actividades de manera híbrida o a distancia. Hoy las personas buscan más la efectividad que simplemente el tener que estar dentro de una oficina durante cierto tiempo. Entonces, las empresas emocionalmente responsables, irónicamente, no nos damos cuenta que genera un gran beneficio mutuo, tanto a las personas como a la propia compañía. Porque si una empresa realmente cuida la parte emocional de sus trabajadores, automáticamente los trabajadores se convierten en personas mucho más productivas, la empresa más rentable y lógicamente con mejores resultados. Sin duda. Javier, y por último, justo acabas de mencionar que esto no lo habías incluido en tu libro, ¿no? Lo de la empresa emocionalmente responsable. Tendrías que adaptar el libro conforme vayan pasando los años, no nada más por el tema de la innovación en tecnología, de lo que se tiene que hacer en términos fiscales y otro montón de cosas a las que los empresarios se enfrentan. ¿Podrías pensar en eso ya? Fíjate que la parte padre de la guía del emprendedor, que así la denominaron, mi libro, es que no es de temporalidad y no es de regionalidad. Y esas dos cosas son muy padres. ¿Por qué? Porque no te estoy hablando ni de datos específicos, ni de momentos específicos, ni de acciones específicas. Te estoy dando las bases en lo que cualquier emprendedor tendría que implementar antes de emprender. Te estoy diciendo que tienes que, por ejemplo, tener un presupuesto de ventas, que tienes que tener objetivos comerciales, que tienes que tener un plan estratégico, pero no te estoy diciendo cuál va a ser para 2023. Te estoy diciendo que utilices herramientas y tendencias para atracción de clientes, pero no te estoy diciendo cuáles, porque quizás a lo mejor mañana ya cambiaron o quizás mañana ya son nuevas. Obsoletas, nuevas, exactamente. Te estoy diciendo, por ejemplo, que tienes que utilizar un software para administración de tus clientes, más no te estoy diciendo ni marcas ni modelos en particular. Entonces, lo que tendríamos que en su momento adaptar en una siguiente versión, y no es ahorita, quizás en algunos años, es el tema de la guía práctica. Porque además de que esta guía te da las cuestiones básicas y conceptuales, considero que le hace falta el decirle el cómo al emprendedor. Te estoy diciendo el qué tienes que hacer, pero definitivamente falta el acompañamiento y el cómo. Y gran parte de esto lo estoy aprendiendo al poder entregarle a la Universidad de Guadalajara el contenido de este libro como acervo educativo para nivel bachillerato. O sea, una de las cosas interesantes es que se vio con buenos ojos el contenido de este libro para que chavos de tercero, cuarto, quinto y sexto semestre de bachillerato, a partir del siguiente ciclo escolar, pudieran tomar el contenido para aprender a emprender. Que llevan un taller, ¿eh? Estoy enterada de lo que se ve en bachillerato y en algunas carreras, porque formo parte de la Universidad de Guadalajara. Y sí, ciertamente llevan un taller de emprendurismo, ¿no? Y esto yo creo que sí aplica perfectamente, pues para que se animen a emprender. Lo más importante no es que se animen a emprender, porque de hecho hay estadísticas y nos los dice el INEGI, 56-57% de los mexicanos quisiéramos emprender. O sea, esa es una realidad. En México generamos mucha idea de negocio. Sí. No es tanto animarnos, sino que antes de aventurarnos, detenerme un poco, aprender qué es lo primero que tengo que hacer, cómo desarrollar ese plan de negocio, ese plan estratégico, hacia dónde va mi negocio, hacia dónde lo quiero impulsar y el cómo lo voy a ejecutar. La parte más complicada para cualquier emprendedor es el cómo la ejecuto, como te lo decía, si no eres especialista en todas las áreas. Entonces, mi recomendación sería, si hoy decidiste, Ale, emprender, yo te diría, no empieces mañana. No empieces mañana. Date un tiempo, madura tu idea, madura el proyecto, aprende, establece los objetivos, establece los cómo y cuando estés lista en ese momento y sepas hacia dónde lo vas a dirigir, entonces empieza. Porque de cualquier manera te vas a encontrar con complejidades.
pero si te aventuras antes de aprender, las complejidades van a ser mucho más duras. Sin duda. Esto de aprender entonces sería, éntrale al ambiente laboral un tiempo. No necesariamente, porque incluso puedes aprender dentro del mismo ciclo de tu emprendimiento, pero con las expectativas y con la visión de resultados un poco más alargadas. O sea, que si tú dices, regularmente los emprendedores dicen, en 3 meses ya tengo mi negocio bien montado y bien puesto, ya me está generando resultados. No, eso es una falacia, eso es una mentira. Pero si así lo piensas, entonces yo te diría, mentalízate para que va a ser en un año. O sea, mentalízate para que va a ser en un año y no va a ser en 3 meses como inicialmente lo estabas pensando. Y entonces ya mentalmente tú sabes que tienes que hacer muchas más cosas durante un año para considerar que en aquel momento apenas te va a empezar a generar ciertos resultados. Sí, digamos, prepararse para todo, ¿no? Sí. Para el escenario no tan amable y el amable, ¿no? Totalmente. ¿Qué tal que en 3 meses sí funciona? Ya sería un golpe de suerte. Ojalá. Oye, Javier, pues mucha suerte con tu libro, Cómo salir de jodido empresarialmente. Sé que lo presentaste en la Feria Internacional del Libro y, bueno, pues esperamos que pronto tengas por ahí otro, pues, digamos, una trilogía, o no sé si ya lo tienes pensado así. Pues te puedo comentar que el segundo ya lo terminé de escribir. Ah, qué bien. Espero que a finales de este año se publique. Termina con la misma frase, mente. Y va a estar un poquito más interesante para empresarios, para contadores. No quiero adelantar mucho, pero el segundo ya está escrito. La verdad es que cuando terminé de escribir el primero, decidí aventarme con el segundo. Entonces, ya está y espero que ya en septiembre, octubre, si Dios quiere, lo podamos tener. Sin duda aquí. Un complemento de ¿no? Sí. Finalmente. Muchas gracias Javier. Y gracias a ustedes, aldeanos, por habernos acompañado hoy. Que sigan teniendo un día con tendencia positiva.